Bien, ¿saben? Dudé mucho en darle un título a esta reflexión. Primero se me ocurrió la lepra en el banquillo, ¿viste? La lepra en el banquillo de los acusados. Pero después dije no, porque no voy a centrarme tanto en la lepra. Después se me ocurrió otro título que ahora se me olvidó, pero no importa. Tenía que ver con esto, pagar el costo, porque vamos a ver que Jesús pagó el costo también. Pero el centro, el meollo es otra cosa, es que, y ahí elegí este título, extracto de evangelio. ¿Vieron lo extracto? ¿Saben lo que es un extracto? ¿Viste? Es chiquitito, pero condensado, ¿no? Poderoso, dicen acá. El extracto es un líquido donde la sustancia, la esencia está acumulada, concentrada. Así que el texto de hoy es un extracto de evangelio. O sea, a ver, sería algo así como si uno tuviera que decir, si tuviera que elegir un texto del evangelio, uno, para que si se quemaran todas las demás páginas, todas, pero quedara una sola página, ¿cuál sería la página en donde todo el evangelio está así, fuerte y concentrado y sintetizado? Esta de hoy. Hoy es entonces, la escena de hoy es un extracto de evangelio. Así que si nosotros prestamos mucha atención, con un solo texto vamos a aprender todo el evangelio. ¿Tienen ganas? Entonces, el evangelio tiene como 8 partes. 8 partes. El extracto de evangelio tiene 8 partes. La primera parte, digan, Jesús sale al encuentro. O sea, si Jesús se encontró con el leproso fue porque Jesús se hizo próximo, cercano del leproso. Después voy a decir dónde estaban los leprosos, pero por lo pronto los leprosos no vivían en los pueblos y ciudades, estaban apartados. ¿Cómo es que este leproso pudo encontrar a Jesús? Porque Jesús era un andariego, no se quedaba quieto, no se quedaba en un lugar. Es interesante esto, ¿no? Jesús sale, como escuchamos en el Evangelio del otro día, del domingo pasado, sale de Cafarnaúm, dice, salió. Todo el mundo lo estaba buscando. ¿Por qué salió? Porque venció la tentación de la comodidad. A ver, ¿alguno tiene cara de cómodo acá? Ay, hace tanto calor. Ay, llueve. Hace tanto frío. Compramos el ventilador nuevo y anda mal, pero los otros 5 andan bien, ¿viste? Y vos por sentarte acá en primera fila. Pero qué sé yo, el técnico me los puso. Entonces, fíjense, venció la comodidad. Segundo, venció, ¿qué cosa venció? Venció, yo diría, la tentación de la madriguera, de la cuevita, del afecto que están, el afecto, donde todos nos sentimos bien, donde me quieren. Yo quiero un lugar donde me quieran. Yo quiero encontrar mi nicho donde me quieran. Acá no me quieren, así que me voy. Fíjense que, aunque ustedes no los crean, los afectos y sobre todo el afecto materno puede ser, cuando es exagerado, madres exageradas, puede ser un obstáculo para el desarrollo humano y cristiano de los hijos. ¿Por qué? Porque estoy también con mami. Mami, ¿cómo te quiero, mami? Entonces, ojo, no estaba su mamá en Cafarnaúm, pero ¿quién estaba?
otra madre que encontró y que es la suegra de Pedro. ¿Se acuerda? La vieja se puso bien y empezó a laburar como una... Le cebaba mate a Jesús, a Pedro, a los demás. Venga, ¿qué quieren comer hoy? ¿Qué querés que te haga? ¿Qué te gusta? Así estaba la suegra de Pedro, de gratitud. Fíjense, venció Jesús la comodidad, venció Jesús el afecto como un obstáculo para seguir creciendo. Y por fin, la otra tentación, que es una tentación ya no tan femenina sino masculina, la tentación del éxito. Acá estamos en Cafarnaúm, tuvimos una suerte bárbara, se curaron todos los enfermos, toda la gente nos busca, toda la gente nos aplauda, somos re populares. Y Jesús dijo, Cafarnaúm, chau Cafarnaúm, chau Cafarnaúm, chau Cafarnaúm, chau. Y se fue. No se quedó en Cafarnaúm. Y gracias a que no se quedó en Cafarnaúm, venciendo... ¿A quién encontró? A un tirado, pero este sí que estaba retirado, el leproso. Entonces, fíjense, el Evangelio en primer lugar es esto, es Dios sale, Dios sale, Dios sale, Dios sale, Él toma la iniciativa, Él se hace cercano, Él se cruza en el camino de la vida de todos y de cada una de las personas. Aunque sean personas que no lo están buscando, y aunque sean personas que lo detestan, que lo odian, que no quieren saber nada con Dios. Punto 1, entonces digan, Dios sale. Punto 2, el leproso. El leproso es el leproso si hay, recién dije tirado. El leproso es el símbolo de la humanidad postrada. Es así como hay un extracto de Evangelio. Podríamos decir, si uno tuviera que representar con un tipo de persona, ¿quién es el más tirado de todos los tirados? Uno tendría que decir que es el leproso. ¿Por qué? Pregúntenme, ¿por qué? Bien, ahora se los explico. Primero, la enfermedad. A ver, ¿a quién le gustaría tener lepra? ¿Están seguros? Levante la mano el que quisiera tener lepra. Nadie, ¿no? Bien, menos mal. Nosotros ahora casi la lepra no la vemos más. Pero, a ver, pensá esto. Supongamos que yo te dijera, che, ¿sabés que la señora esa que tenés al lado tuyo está enferma de lepra? ¿Qué harían? Ay. A ver, hace así. Dale, a ver. Imagínate te empezarías a correr, ¿viste? Cosa de que no se dé cuenta hasta que, ¿viste? Te fuiste. ¿Por qué? Porque la lepra, fíjense, es una enfermedad que en la memoria colectiva de la humanidad está vinculada al contagio. ¿Por qué? Si no se sabían estas cosas antes de los bichos, de las bacterias, virus, etc. Sin embargo, a ver, la gente veía que uno tenía lepra y se le contagiaba el hijo, el padre, la madre, el tío, la abuela, la vecina, quien lo cuidó, etc. Entonces, la gente empezaba a tener, ¿qué? Miedito, ¿no es cierto? Además, el leproso se le empezaba a caer la oreja, la piel, la nariz, empezaba a tener esos aromas a ver, ¿sabés el olor a podrido que tenían los leprosos? ¿Viste? Peor que en el Roca a las 7 de la tarde un día de verano. ¿Viste esos días que hacía 40 grados? Peor. Y sin solución. Y sin solución. El leproso es entonces un enfermo. Miedo al contagio. Tercero, el leproso es un maldito porque no podía estar en la asamblea. Se consideraba al leproso no un enfermo, sino un impuro. Una persona que tenía que mantenerse apartada. Hoy escuchábamos
la legislación de Israel, y la voy a recordar ahora, pero una legislación paralela a esta de Israel había también en Babilonia, en el código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia que vivió en el año 1800 a.C. aproximadamente. Ya por ahí se hacía referencia a los leprosos. También en textos asirios, que son posteriores. También en textos de Egipto. Y en todos se hacía referencia a lo mismo, la necesidad de excluir al leproso de la comunidad. ¿Y qué decía el Levítico que hoy escuchamos? Decía, el leproso tendrá que andar así, los pelos sueltos, la ropa desgarrada, y cada vez que vea a alguno fuera del campamento, y cada vez que vea a alguno por ahí acercarse a él, tendrá que gritar, ¡impuro, impuro! ¡No se me acerquen, impuro, impuro! ¿Saben cómo comían los leprosos? Siempre habrá habido alguna persona de buena voluntad que le sacaba un platito con comida y se lo dejaba por allá lejos, donde se juntarían otros leprosos, y así como se le saca la comida a los perros ahí afuera, y ellos iban y comían ahí como los perros, la comida que le tiraba a la gente como a los perros. O sea, por eso, cuando os digo un texto que puede expresar la hondura máxima del Evangelio, un extracto de Evangelio, es este hombre. ¿Por qué? Porque el leproso simboliza la máxima postración humana. Y Jesús no es que vino al encuentro de los chicos rubios con ojos celestes. Gente como uno, gente bien. Hay problemitas, ¿viste? Por supuesto. A ver, algún problemita tienen estos chiquitos, ¿viste? Pero bueno, Jesús vino a salvarte. No vino a salvar a todos, y particularmente su potencia salvífica se despliega allí donde máxima salvación es necesaria, porque máximo sufrimiento existe. Digan, Jesús sale al encuentro del leproso. Tercer momento, la misteriosa obra del Espíritu. Fíjense que si bien el Evangelio no nombra al Espíritu Santo ni una vez, este Evangelio de hoy, sin embargo, hay una pregunta que yo me hacía. Escuchen bien. ¿Qué movió a este hombre a ir al encuentro de Jesús? ¿La desesperación? Acá dice la desesperación. La desesperación, sí, pero por desesperación uno se puede suicidar también. La desesperación puede llevarte al suicidio. Y de hecho la mayor parte de la gente a la que la mueve la desesperación se suicida. ¿Y quién le dio la fe? Jesús, si no lo conocía. El Espíritu Santo, tampoco lo conocía, pero el Espíritu Santo sí se movió en él. Y fíjense cómo se mueve el Espíritu Santo. Primero, por fuera, el Espíritu Santo organiza la transmisión de noticias, porque en este caso tuvo que haber la transmisión de noticias, tuvo que enterarse por alguna manera que Jesús, o si no hubiera sido totalmente inhumano, loco, ¿no es cierto? De alguna manera la noticia llegó a él. ¿La noticia de quién? De Jesús, de que Jesús hacía milagros, de que Jesús curaba. Pero no solo el Espíritu Santo se movió en esa sutil y misteriosa transmisión de noticias o de informaciones. El Espíritu Santo se movió en su corazón, empujándolo a ir al encuentro de Jesús. Porque uno puede escuchar una noticia y quedarse como estaba. El Espíritu Santo lo movió a ir al encuentro de Jesús. Segundo, el Espíritu Santo lo movió a postrarse ante Jesús. ¡Wow! No fue a ver cómo le va, Señor. Mire, yo soy un leproso. Le dejo mi tarjetita. Cualquier cosa, mi celu es este.
No, fue postrarse delante de Jesús. ¿Qué significa postrarse? A ver, se tiró al suelo y le dijo una de las oraciones más extraordinarias de toda la Biblia, más creativas, más innovadoras. Por eso ahí está el Espíritu Santo. Le dijo, si quieres, puedes purificarme. Miren, el Espíritu Santo puso en él la certeza de que Jesús era poderoso como para curarlo y purificarlo. Si quieres, puedes purificarlo. Pero el Espíritu Santo no le reveló algo. Interesante, ¿eh? La estrategia del Espíritu Santo. Te muestra algo y te oculta otra cosa, también para ver cómo vos procesás lo que Él te da. Porque el Espíritu Santo le reveló que Jesús podía purificarlo, ¿sí o no? Pero le reveló si Jesús quería purificarlo. Ajá. Mira qué interesante, cheque. Es bandido el Espíritu Santo a veces, ¿eh? Es pícaro, se divierte con nosotros. Dios se divierte con nosotros. Porque Dios juega, juguetón es Dios. ¿En serio? Y por eso le gusta cuando vos jugás con Él. Y cuando te peleas con Él también, le gusta. No te peleas mal, ¿sí? ¿Viste? Cuando te peleas, no entiendo esto, Señor, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Yo te recé, yo hice estas cosas, y mirá cómo estoy, mirá lo que pasa con mi familia, mirá con lo que le pasa a mis hijos. Estoy enojada o enojado con vos, Señor. Y Dios dice, bien, me gusta. Es el Espíritu Santo el que te mostró que en el vínculo con Dios está la solución, está el camino, pero no te mostró la resolución de los problemas. Y vos, cuando te peleas con Dios, sostenés el vínculo, aunque no sabés cuál va a ser el devenir, el caminar, las cosas que van a pasar. Me enfermé, Señor. Dios te muestra que tiene poder de sanarte y te da los medios para sanarte, pero no te dice cuándo te va a sanar. ¿Se entiende? A veces pasa que en misas como esta o en otras asambleas donde realmente se cree en el ministerio y en la intercesión profética, que acontecen profecías, que acontecen manifestaciones de una obra de Dios y el Espíritu Santo las está revelando. Pero hay cosas que no te está diciendo, que las está dejando para tu propio discernimiento. Y hay veces que, por ejemplo, acá se dicen palabras de conocimiento, o ahora el Señor está haciendo tal o cual cosa, y justo vos será para mí, y vos por las dudas que decís, no, seguro que para mí no es. ¿Eso te parece que es lo que el Espíritu? Por ahí era para vos. Yo te voy a dar una pequeña... un pequeño criterio de discernimiento. Si tenés dudas de que sea para vos, casi seguro que es para vos. Lo repito, si tenés dudas de que sea para vos, casi seguro que esa es para vos. Cuando te parece demasiado hermoso para que sea cierto, es casi seguro que es cierto. Son pequeños criterios de discernimiento. Digo casi por una cuestión de que no es matemática estas cosas de Dios, pero casi, absolutamente cierto. ¿Se entiende? Entonces, digan, Dios sale al encuentro, el hombre leproso, o sea, el hombre postrado, ¿no? Tercero, el Espíritu Santo se mueve. Cuarto, el Evangelio es compasión. Digan, compasión. Cuando Jesús vio al leproso postrado y diciendo eso, ¿saben lo que le pasó? Dice el Evangelio, se conmovió profundamente. Y utiliza allí un verbo que en los evangelios solo se utiliza para hablar de la compasión de Dios. Se utiliza acá, se utiliza en la parábola del hijo pródigo, se utiliza cuando Jesús encuentra al hijo
a la viuda que había perdido a su hijo único. Se utiliza, bueno, ahora no me acuerdo, pero en momentos sea atribuido a Dios o atribuido a Jesús. Es el verbo, se suena difícil, splagnizo. Splagnizo. Es el ruido onomatopéyico de las tripas cuando se te... ¿En serio? Es un sonido onomatopéyico. ¿Saben lo que es onomatopéyico, no? Es el nombre que viene del sonido. ¿Viste? Cuando se te aprietan las tripas, todo el cosito que tenés adentro, todo el líquido, hace un ruidito medio húmedo, ¿viste? ¿O no? Ay, tienen tripas, ¿no? Ustedes, sí. Ah, bueno. Madre de Dios. Son normales, ¿viste? Algunos le cortaron algún pedazo de tripa también, pues no importa. Sí, también. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué es esa compasión? Es una compasión entrañable. Ahí está, me acordé del otro texto. Las entrañas de misericordia. Es un ruido de entraña. Las entrañas de misericordia. Jesús se conmovió frente a este hombre y frente a su situación de una manera entrañable, profunda. Se le revolvieron las tripas a Jesús frente a él. Se le revolvieron las tripas de dolor. No fue una compasión así. Ay, ¿cómo debe estar sufriendo este hombre? Qué terrible debe ser el sufrimiento de este hombre. ¿Viste? No fue, ¿cómo debe sufrir este hombre? Pobrecito, ¿no? Pobrecito. ¡No! Le dolió a Jesús por dentro. El dolor de Jesús, ese dolor es como un símbolo, como una imagen, como un eco del dolor de Dios frente a nuestro sufrimiento. Diga, Dios sale al encuentro del leproso, lo mueve el Espíritu Santo, entrañas de misericordia. Quinto, digan, innovación. Y la innovación muchas veces es un poquito transgresora. Poquito. No se trata de ser transgresor por ser transgresor, pero de hecho Jesús realizó un gesto que en su tiempo hubiera sido considerado un gesto transgresor. Porque ¿qué hizo? Extendió la mano y lo tocó. Hoy podríamos cantar esa canción en un momento. Extiende tu mano, Señor, ¿no? Porque lo que hizo Jesús fue eso. Extendió su mano y lo tocó. ¿Saben que según la legislación del Levítico eso estaba totalmente prohibido? ¿Por qué? Porque si alguno entraba en contacto con una cosa impura, sea un cadáver, sea una persona impura como un leproso, sea monedas extranjeras que eran consideradas impuras, o sea la sangre u otras cosas, ¿qué pasaba? Se te contagiaba la impureza. Entonces nadie por las dudas iba a tocar a un leproso, no solo por el miedo al contagio, sino también por la seguridad de contraer la impureza. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Que había un hombre medio muerto. ¿Por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo? Por miedo a quedar impuros, porque estaban apegados y aferrados a la ley. Fíjense, cuando hay un apego exagerado a las leyes, reglamentos, etcétera, y se olvida uno de que las leyes están al servicio de las personas, no está el rey, no está en la meticulosa obediencia a leyes y reglamentos la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es seguir los caminos que el Espíritu nos dicta, aunque a veces esto implique correr los riesgos de quedar en orsay, ¿viste cómo se dice? En offside.
Jesús corrió el riesgo de quedar fuera de fuego, de ser considerado un transgresor. De hecho lo fue, considerado. Pero en todo caso, ¿qué hizo Jesús? Innovó. El Evangelio es innovación. La fidelidad a Dios no es rutinaria repetición de lo mismo, no es hacer siempre lo mismo. La fidelidad a Dios es seguir las huellas del Espíritu, y el Espíritu es constantemente creador, renovador e innovador. A ver, primero digan: Dios sale al encuentro. El leproso, el Espíritu se mueve, se despierta la compasión. Jesús innovador. Pero ¿qué hizo en sexto lugar? Se conmovió, lo tocó, ¿y qué hizo después? Dijo: quiero. Le reveló la que le faltaba. El Espíritu Santo le había revelado que Jesús podía curarlo, ¿sí o no? No le había revelado si Dios quería curarlo. ¿Quién le reveló que Él quería curarlo? Jesús en persona. Lo quiero. Queda purificado. Pero en este lo quiero, queda purificado, no solo está la revelación, por decirlo así, anecdótica de lo que sucedió en ese momento. Lo que pasó es que Él estableció que este querer sea eterno. Él quiere siempre nuestro bien. Esto viene bien a veces porque hay gente y hay que ver si Dios lo quiere. ¿Querrá Dios que me cure? ¿Querrá Dios que yo tenga una buena familia? No sé si Él querés que... En todo caso, la duda, no sé si sos vos quien querés o no querés tener una buena familia. Dios quiere que vos tengas una buena familia. Dios quiere que te cures. Dios quiere que seas feliz. Lo quiere Él. Dios quiere perdonarte los pecados. Dios quiere comunicarte su vida, su amor, su gracia. Y a vos solo, no, a todos. De hecho, para eso vino a la tierra Jesucristo, ¿o no? ¿Qué te parece? Dios quiere siempre purificarnos. Entonces, primero, a ver si se acuerdan, repasamos. Dios sale al encuentro del leproso, el Espíritu se mueve, la compasión, la innovación, quinto, la innovación de Jesús, sexto, lo quiero, séptimo, y falta uno más después del séptimo. ¿Qué pasó? Se curó, quedó purificado. Dice el texto que al instante la lepra lo dejó. Qué interesante cómo narra el Evangelio. No dice que se curó él de la lepra. No dice que Dios le activó el sistema inmunológico y no dice que desaparecieron las manchas y las heridas que tenía en su cuerpo. Dice que la lepra se fue. Se fue. Se las picó la lepra, ¿viste? La lepra lo dejó. Porque hay enfermedades, hermanos, que nos tienen. Hay enfermedades que nos tienen. Y eso, sobre todo cuando hay personas que sobre todo enfermedades crónicas, uno se empieza a asimilar. Yo tengo esto. Y son las personas que empiezan a a hablar. ¿Cómo está hoy? Y bueno, sobre todo en enfermedades crónicas que tienen que ver con los huesos, o con la piel, o con el sistema nervioso. Son personas que es como que están tomadas por la enfermedad. No es la enfermedad una situación que les sucede, es una tiranía, es un yugo.
Por eso no es simplemente... Aquí hay un aspecto en el que la medicina moderna, a mi entender, perdonen, no ha tenido muy en cuenta, yo diría, ¿vieron los antiguos, las personas antiguas cuando hablaban de las enfermedades, tenían un discurso, un relato muy plástico, muy visible, muy fácil de entender? De hecho, los médicos hoy en día, una de las cosas que se les enseña es, bueno, a ver, cómo escuchar a los pacientes, cómo el paciente habla de su enfermedad, cómo el paciente describe lo que le pasa, cómo el paciente describe los síntomas que tiene, ¿no? Pues bien, en la sabiduría antigua, antes del conocimiento empírico de las causas de las enfermedades, había algo muy sencillo y muy elocuente en la manera como las personas sufrían la enfermedad. Claro, en el paradigma del siglo XIX, donde, bueno, la enfermedad, donde lo científico tenía que imponerse sobre la mentalidad arcaica, todo esto era considerado, bueno, esto es gente inculta, es gente que no sabe, que habla así. Porque nosotros ahora que conocemos las causas de las enfermedades podemos entender que las enfermedades son producidas o bien por efectos naturales. Pero esas causas naturales explican supuestamente toda enfermedad. ¿Por qué en un mismo lugar donde hay virus que pueden producir el resfrío, una persona se resfría y la otra no? Pregunto. ¿Por qué una persona tiene gripe y otra no? ¿Y por qué una persona tiene más defensas que otra? Claro, ¿y por qué una tiene más defensas que otra? ¿Y por qué una comió mejor? No. Sí, no sabemos. En el fondo es esto, nos encontramos frente a hechos que no podemos explicar. Tenemos ciertas explicaciones y carecemos de otras explicaciones. ¿Qué hace? Pero bien, a ver, voy al punto. La experiencia de la salvación sucede en este hombre de una manera notoria. Al instante, la lepra lo dejó y quedó purificado. Hermanos, el Evangelio es salvación, y no es una salvación simplemente ahí en el almita, sí, allá voy a sentir en el cielo cuando esté salvado. Es una experiencia de salvación que en el aquí y ahora de nuestro tiempo y de nuestra historia estamos llamados a experimentar. No es algo para, qué sé yo, un día al cielo iré, ¿viste? Ya contemplaré, como cantábamos en esa canción antes, ¿se acuerdan? No se acuerdan, son muy jóvenes ustedes, ¿no? Éramos muy jóvenes. Vos sos galega, un poquitinho. Vino la galega de La Coruña, tenemos una galega de La Coruña que siempre viene. No, vos no. María vino. Dentro de 2 horas llega, porque ella llega siempre 2 horas tarde. Que cada vez que me ve dice, padre, pues, ¿cómo se llama usted? José Luis. Como mi marido, que en paz descanse. Y la semana que viene, ¿cómo se llama usted? José Luis. Como mi marido. Y por fin, 8, punto 8. Fíjense, y aquí viene esto de pagar el costo. Acuérdense, Jesús lo curó, le dijo anda a presentarte al sacerdote, etc. Cállate la boca, el otro botoneó y dice que Jesús ya no podía entrar públicamente en ningún lugar, sino que tenía que mantenerse en los lugares desiertos. O sea, el leproso
¿Se acuerdan el leproso que estaba excluido de la comunidad, excluido de acá, hasta excluido de Dios, pobrecito? Quedó incluido de nuevo en la comunidad, en la asamblea divina, feliz, contento. Y el que quedó excluido, el que ya no podía entrar ahora en una ciudad, en un pueblo, ¿quién era? Qué interesante. Jesús pagó el precio de la inclusión a través de su propia exclusión. Por eso digo, esto es como un extracto de evangelio, porque es lo que hizo Jesús. Él pagó el precio de nuestra redención, lo pagó Él. Para que nosotros tuviéramos vida, Él murió. Para que nosotros tuviéramos una familia que es la iglesia, Él padeció la soledad. Para que nosotros tuviéramos un destino, Él tuvo que aparecer como un maldito. Para que nosotros tuviéramos alegría, Él pasó los tormentos más recios que un ser humano haya podido experimentar. Extracto de evangelio. Aquí son 5 versículos, 6 versículos. En estos 5 o 6 versículos está todo el evangelio. El evangelio es Dios que sale a nuestro encuentro, al encuentro de los hombres más terriblemente sufrientes como el leproso. El evangelio es la misteriosa acción del Espíritu Santo en el corazón de la gente. El evangelio es la compasión extraordinaria de Dios, sentida, entrañable. El evangelio es la innovación, gestos innovadores de Jesús. El evangelio es la afirmación de que Dios quiere para siempre salvarlos. El evangelio, en séptimo lugar, a ver ahora, ¿cuál era el séptimo? Fuerte, que no te escucho. Que lo sanó, la experiencia propiamente de la sanación, de salvación. Y por fin, el evangelio es el costo, el precio que pagó Jesús. Él lo pagó. No hay evangelio, no hay redención sin un precio, sin un costo. Amén. Vamos a cerrar los ojos en este momento así como estamos. Señor Jesús, tú pagaste el precio de nuestra liberación. Tú no fuiste ingenuo, Señor, frente a toda la ola de resistencias que se iban a erigir en contra de la salvación que vos traías. Pero quisiste asumir ese precio, Señor. Por eso adoramos tu infinita generosidad, tu disposición de ir hasta el fondo, de ir hasta el final. Así como pagaste el precio de la reinclusión del leproso, pagaste el precio de sangre, de tu propia sangre, para incluirnos en tu reino y en el reino de Dios, a todos los seres humanos. Por eso gracias, Señor. Gracias, Señor. Decirle gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias.